Hoy vamos a ver trabajo y energía mecánica. Vamos a definir al trabajo en física como el producto del módulo de la fuerza por la distancia que se mueve la partícula a la cual se le aplica la fuerza. Le vamos a llamar L de laboro en italiano. Fx es la fuerza y delta x es la distancia. Lo importante es que el trabajo existe cuando la fuerza es en la dirección de desplazamiento o la componente de la fuerza aplicada en la dirección de desplazamiento. Si fuera, por ejemplo, F sub i, es decir, perpendicular a la dirección X que se mueve el cuerpo, el trabajo sería nulo. Como vemos acá, si sobre una caja aplicamos una fuerza oblicua, la componente que hace trabajo es la proyección de F en la dirección X. Es decir, Fx es F por el coseno de alfa, dado que alfa es adyacente al ángulo. La energía es una magnitud física que está asociada con la capacidad de generar trabajo. Lo tenemos de la vida cotidiana. De hecho, energía, en el contexto de la física, es similar al trabajo, es decir, tiene las mismas unidades. De hecho, el trabajo es un tipo de energía. Como sabemos, hay muchos tipos de energía: química, eléctrica, solar, atómica, bioquímica. En este caso, nosotros nos vamos a ocupar solamente de la energía mecánica, es decir, la que está asociada al movimiento de los cuerpos. La propiedad más importante que nos va a interesar es que la energía es una magnitud que se conserva, es decir, que es constante a lo largo del tiempo, no puede desaparecer del universo. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Las unidades de energía en el sistema MKS o internacional es el Joule, que parte de la fórmula de trabajo, es decir, Newton por metro. En el sistema CGS es el ergio, es decir, Dina por centímetro. Y en el sistema técnico se llama kilográmetro, es decir, el kilogramo fuerza por el metro. Por otro lado, vamos a definir la velocidad con la que se ejecuta un trabajo o una energía como la potencia. Potencia es el trabajo sobre el tiempo y la unidad es el watt, como vimos en energía eléctrica. Como dijimos, en esta unidad nos vamos a ocupar solo de la energía mecánica, que es la que está asociado al estado mecánico de los cuerpos, es decir, su movimiento y su posición. Dentro de la energía mecánica vamos a distinguir lo que es la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad del cuerpo, y la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver su posición, es decir, la altura respecto de un plano de referencia en el campo gravitatorio. La energía cinética, la fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por otro lado, la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura del cuerpo. Recordemos que masa por gravedad es peso, es decir, peso por altura. Es decir, que en cierta medida la energía potencial es un trabajo, es el trabajo de la fuerza-peso por la altura que levantamos el cuerpo. Vamos a llamar energía mecánica total a la suma de la energía potencial más la energía cinética. ¿En qué condiciones se va a conservar la energía? La energía se va a conservar dependiendo de las fuerzas que actúen, o sea, del tipo de fuerza que actúen sobre el cuerpo. A la fuerza, por ejemplo, peso, le vamos a llamar fuerza conservativa.
Una fuerza similar es la fuerza eléctrica. Las fuerzas no conservativas constituye, por ejemplo, el rozamiento o el movimiento a través de un fluido viscoso. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas conservativas, la variación de la energía mecánica de ese cuerpo, es decir, la energía mecánica final menos la inicial, va a ser igual a cero. Es decir, el cuerpo no pierde energía. El concepto de energía es importante porque cuando veamos fluidos, vamos a ver la ecuación de Bernoulli que gobierna los fluidos. Y esta ecuación está basada en conceptos de energía, en particular de energía potencial y energía cinética por unidad de peso. En el caso que actúen fuerzas no conservativas, va a haber una variación de energía mecánica del cuerpo, es decir, el cuerpo va a perder energía, no se va a perder del universo, es decir, en el universo la energía se va a conservar, pero se va a perder del cuerpo, es decir, si deslizamos un cuerpo por un camino rugoso, el cuerpo finalmente se va a detener, es decir, la energía del cuerpo se va a perder del cuerpo, pero no del universo. ¿Por qué? Porque esa energía en forma de movimiento después se va a transformar en calor. Lo que llamamos variación de energía mecánica nos referimos entonces al cuerpo. Y esta va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, es decir, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, por ejemplo. El teorema del trabajo y la energía cinética dicen que la variación de energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, es decir, la variación de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. La propiedad de las fuerzas conservativas es que estas no depende, el trabajo que hacen estas fuerzas no depende de la trayectoria que recorre el cuerpo, sino solamente de la posición inicial y final. Es decir, si tenemos un cuerpo que se desliza desde A hasta B y la fuerza conservativa está actuando hacia abajo, el trabajo de la fuerza conservativa no depende de la trayectoria, como sucede con la fuerza peso. Si el cuerpo cae desde A hasta B en línea recta o alrededor de cualquiera de estas trayectorias, el trabajo que hizo la fuerza peso solamente depende de la variación de altura. En cambio, las fuerzas no conservativas, el trabajo sí depende de la trayectoria que recorre el cuerpo. Por ejemplo, si deslizamos un cuerpo arrastrándolo a través de estas distintas trayectorias, obviamente cuanto más trayecto vayamos arrastrando el cuerpo, más energía se va a perder. Vamos a aplicar en un ejemplo para resolver con energía, que es mucho más fácil que con dinámica que vimos en la clase anterior, aplicada a un cuerpo para determinar la velocidad final con la que cae. Entonces, el ejemplo dice determinar la velocidad final de un cuerpo que cae de una altura de 7 metros y cuya masa es de 250 gramos, es decir, 0,25 kilogramos. Vamos a asumir que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y vamos a despreciar el roce producido por el aire. Es decir, en este caso, la energía mecánica se va a conservar en el cuerpo mientras cae. En el instante inicial, es decir, antes de caer, el cuerpo solo va a tener energía potencial porque todavía está quieto, no empezó a acelerar. Es decir, que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, o sea, 0,25 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado por 7 metros. Es decir, la energía mecánica inicial del cuerpo son 17,5 joules, dado que la energía cinética todavía es cero. Al comenzar a caer, el cuerpo empieza a perder altura, pero empieza a ganar velocidad, es decir, la energía potencial se empieza a transformar en cinética, siendo su suma constante, porque la energía total se debe conservar.
Acá vemos en el gráfico, mientras el cuerpo empieza a caer, empieza a perder energía potencial, pero empieza a ganar energía cinética. Cuando llega al piso, decimos que la energía potencial se transforma toda en energía cinética, es decir, que podemos igualar la energía potencial a la cinética. De acá despejamos la velocidad del cuerpo, como 11,8 metros por segundo al cuadrado. Con esto terminamos la clase de hoy.